Este archivo compila el caso más extraño dentro del archivo Delta, una serie de desapariciones ocurridas a lo largo de 20 años, todas vinculadas por un elemento inquietante. Antes de desaparecer, cada víctima describió el mismo sueño repetitivo, con detalles idénticos, aunque vivieran en lugares completamente distintos y no tuvieran ninguna conexión entre sí. Lo que escucharás a continuación proviene de grabaciones médicas, notas policiales, llamadas de emergencia, entrevistas no oficiales y fragmentos de audio que nunca fueron divulgados al público. La similitud entre los testimonios es tan precisa que los investigadores descartaron cualquier coincidencia. La hipótesis más discutida es que los sueños no son sueños sino una transmisión, una señal, una llamada. Los primeros registros confirmados datan del año 2003, en un pequeño poblado costero. Una mujer llamada Elena reportó que su esposo Martín llevaba 3 noches despertando exactamente a las 3:12 de la madrugada. Ella pensó que era estrés, pero Martín describía un sueño que no sonaba como un sueño, un espacio sin horizonte, un ruido grave que vibraba bajo sus pies y una figura inmóvil a varios metros de distancia. Decía que no podía distinguir su rostro porque no tenía uno y que, antes de despertar, una secuencia numérica comenzaba a repetirse dentro de su cabeza, como si alguien la estuviera recitando desde adentro. Durante 2 semanas, Martín anotó los números en una libreta, siempre los mismos, siempre en el mismo orden. Una madrugada Elena se despertó y encontró la cama vacía. Martín jamás volvió a aparecer. La libreta quedó intacta sobre la mesa. Meses después, a 800 kilómetros de distancia, un joven estudiante llamado Nicolás fue internado por insomnio y ansiedad severa. Contó que soñaba con un desierto sin viento, sin animales, sin sonido. Lo único visible era una figura de pie, distante, totalmente quieta. Nicolás decía que el silencio del lugar era tan profundo que empezaba a escuchar su propia respiración como un eco distorsionado, y luego venía el zumbido, un sonido grave, pulsante, casi orgánico, que no parecía provenir del aire sino del suelo. Cuando los médicos le pidieron que describiera la figura, él respondió que no tenía rostro, que era imposible saber si estaba mirando hacia él o hacia otro lado, porque la superficie de su cara era lisa, sin ojos ni boca. Lo único que recordaba con claridad era la sensación de que esa figura quería hablarle, aunque no tuviera la forma de hacerlo. 3 noches después, Nicolás desapareció del hospital. Una cámara de seguridad mostró cómo se levantaba, caminaba hasta la salida y simplemente seguía andando en línea recta, sin detenerse, sin mirar a nadie, sin reaccionar a nada. Los intentos de llamarlo por su nombre no tuvieron efecto. Parecía estar escuchando algo más, algo que no estaba en ese lugar. Cuando analizaron los registros médicos, encontraron que Nicolás había anotado una serie de números en el reverso de una receta, los mismos números que había escrito Martín, el hombre que desapareció meses antes. A partir de ese punto, decenas de casos similares comenzaron a aparecer en distintos países. Personas que no tenían relación alguna entre sí soñaban exactamente lo mismo. El paisaje podía variar ligeramente, a veces un desierto, otras veces un campo vacío, un pasillo metálico o un espacio inundado por niebla espesa. Pero la figura, sin rostro, y el zumbido siempre estaban presentes. Y los números también. En 2009, una psicóloga que trabajaba con trastornos del sueño recopiló audios de 3 pacientes. Los grabó con el consentimiento de ellos, convencida de que estaba frente a un fenómeno clínico nuevo. En los 3 audios, los pacientes mencionan el mismo sonido grave. Cuando la psicóloga comparó las grabaciones, notó que la frecuencia del zumbido era idéntica en los 3 casos, idéntica a un sonido complejo, con variaciones que parecían seguir un patrón matemático
que ella no pudo descifrar. Lo que llamó más la atención fue que una de esas personas era completamente sorda desde la infancia. Nunca había escuchado un sonido en su vida. Sin embargo, describía el zumbido con una precisión casi perfecta. Decía que lo sentía dentro de los huesos, como si fuera una vibración antigua, despertando algo que siempre estuvo ahí. Semanas después, la psicóloga también desapareció. Su auto fue encontrado con el motor encendido, detenido junto a un camino rural, sin señales de violencia. La grabadora estaba dentro del vehículo, todavía funcionando. Cuando los técnicos analizaron el último minuto de audio, detectaron una secuencia numérica susurrada muy suavemente. No correspondía a la voz de la psicóloga ni a la de ninguno de sus pacientes, y sin embargo, era la misma secuencia repetida por todas las víctimas anteriores. La investigación tomó un giro decisivo cuando un analista de datos comparó los números. No se trataba de fechas, tampoco eran códigos médicos, no eran cifras aleatorias, eran códigos de geolocalización. Todas llevaban al mismo punto en medio del océano, un punto alejado de cualquier ruta marítima, de cualquier instalación científica, de cualquier registro oficial, un lugar donde, según los mapas, no debería haber absolutamente nada, pero no estaba vacío. En 2019, un equipo oceanográfico que realizaba estudios sobre migración de cetáceos detectó un sonido submarino extremadamente profundo, tan profundo que los sensores tardaron minutos en estabilizar los registros. El sonido tenía una estructura pulsante que coincidía exactamente con el zumbido descrito por las víctimas. La coincidencia no aparece en los reportes públicos, pero sí en los archivos internos filtrados al archivo Delta. Los documentos indican que el sonido no provenía de un animal ni de actividad volcánica. Tampoco coincidía con ningún tipo de maquinaria conocida. Era demasiado regular, demasiado preciso y demasiado antiguo, como si algo enorme estuviera operando bajo la superficie desde hace mucho tiempo. Quizás desde antes de que existiera la civilización humana. Lo más perturbador es que los nuevos casos siguen apareciendo. Personas comunes en distintas ciudades y distintos países que comienzan a soñar con la figura sin rostro. Describen el mismo silencio absoluto, el mismo paisaje vacío, el mismo zumbido y la misma secuencia numérica que termina grabándose en su mente. Algunas de ellas afirman que han empezado a escucharlo incluso estando despiertas, cuando todo está en silencio, como si el sonido las estuviera buscando, llamando, preparando. La teoría más extendida entre los investigadores del archivo Delta es que la figura del sueño no es real en sentido humano. Es una interpretación visual creada por el cerebro para procesar un estímulo que no sabe cómo comprender. Algo que no encaja con las estructuras perceptivas de la mente humana. Algo que está intentando comunicarse sin entender nuestro lenguaje o sin intentar hacerlo. Según esta línea, las desapariciones no son secuestros ni huidas, son respuesta. Esas personas estarían obedeciendo una orden que no comprenden, pero que sienten necesaria. Como si algo dentro de ellas reconociera la señal, aún sin saber qué significa. En los últimos meses, la frecuencia del zumbido registrada en diferentes dispositivos ha mostrado un patrón creciente. Variaciones leves, casi imperceptibles, pero consistentes. Los investigadores creen que la señal se está volviendo más fuerte o más cercana. Hay quienes sugieren que algo está subiendo, que tal vez no necesite emitir desde las profundidades por mucho más tiempo. Este archivo fue clasificado como Alfa nivel 3. No debe difundirse fuera del núcleo de investigación. Las coincidencias con los patrones detectados en la estación 42 son imposibles de ignorar. La frecuencia coincide exactamente, aunque una señal terrestre y otra oceánica no deberían tener relación alguna, a menos que no sean dos señales distintas, a menos que ambas provengan
de la misma fuente. Si este archivo te resultó valioso y quieres seguir la investigación, te invito a suscribirte. Cada semana presentamos un nuevo expediente y cada uno revela fragmentos de un mismo rompecabezas, uno que quizá nadie debería estar intentando resolver, pero alguien tiene que hacerlo. Gracias por escuchar a lo que viene ahora. No estaba destinado a la humanidad.